Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en esta primera emisión del podcast de comunicaciones y para mí es un gusto poder presentarles todo este proyecto que pues nació en el corazón de Dios, al menos eso es lo que creemos, lo que pensamos y creo que realmente el Señor quiere obrar grandemente en ese proyecto. Y bueno, sin más, pues queremos entrar de lleno con el capítulo de hoy y tenemos de invitado al padre Marcos Zavala, asesor juvenil de la Renovación Carismática. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo se encuentra? Hola Osvaldo, muy bien. Aquí estamos en Puebla, ¿verdad? En camino hacia el Enges, con entusiasmado porque una vez más podemos reunirnos como Renovación Carismática con todos los jóvenes del país, el poder vivir una avanzada aquí en esta ciudad, el poder proclamar a Jesús, ¿no? Y ahora también poder compartir a través de estas formas tecnológicas, ¿no? Por un podcast. Entonces, pues bueno, estamos contentos aquí. Gracias por la invitación. Claro que sí, padre. Y bueno, también a mi lado izquierdo tenemos a mi brother, al buen Eder. Aquí anda también y él es de la Secretaría Nacional de Comunicaciones. ¿Qué onda, ¿Qué bro? tal, Osva? Padre, buen día. Pues aquí andamos, Osva, en lo que el Señor pida, ¿verdad? La verdad, ahorita estoy con el corazón latiendo al ciento por uno, pero aquí estamos y dándolo todo, ¿verdad? Es una bendición estar aquí. El Señor tiene sus caminos, pero aquí estamos. Bien, entonces, brother, sí, creo que Dios realmente pone los caminos, pone los medios, pone las herramientas para que podamos avanzar. Ahorita el padre decía, ¿no? Toda esta parte tecnológica, pues bueno, creo que como comunicadores hemos estado experimentando todas estas nuevas tecnologías. Sin embargo, pues todavía por ahí como que nos cuesta un poquito, ¿verdad? Como que Sí. poder comprenderlas, poder como que utilizarlas. Ahorita batallamos un montón para conectar todo, pero creo que Dios obra grandemente, ¿no? Entonces... quisiera preguntarle, padre, ¿cuánto tiempo lleva usted de sacerdote? Para entrar en materia. Fíjate que acabo de cumplir el 29 de junio, que es la fiesta de San Pedro y San Pablo, la solemnidad. 18 años, mi mayoría de edad, así que ya soy mayor de Ya edad es mayor de edad. en el sacerdocio, ¿no? Ok, 18 años ya de sacerdote, ¿verdad? Y aquí el buen Eder, bueno, el brother, por ahí supe que creo que estuvo un tiempo en el seminario, brother. ¿Qué onda? Cuéntanos un poco de eso. Pues mira, muy pocos saben. De hecho, mi conversión no la inicié en el movimiento. Vaya, a mí el Señor me llamó a través de la vocación. Y estuve para gloria de Dios y gracias a Dios, por ahí de unos 9 meses, un año, en el seminario, y me sirvió bastante, ¿verdad? En mi crecimiento espiritual, pero sobre todo como en mi formación humana. Y ahí estuve, y después que salgo del seminario, conozco la renovación y es donde el Señor me engancha. Y aquí estamos, ¿verdad? Sí, ¿hace cuánto tiempo fue eso, bro? Perdón. Estamos hablando como de unos 10 años más o menos. Hace unos 10 y 18 años. Creo que ya es un buen tiempo para hablar de temas un poquito, pues, más complejos, un poquito más delicados, ¿no? Entonces, porque, bueno, creo que una de las dudas muy grandes que surgen, no nada más dentro del contexto de la iglesia, ¿no? Sino creo que, hablando generalmente, es sobre la existencia de Dios, ¿no? Y creo que pues de repente esto como a lo mejor nosotros como carismáticos, como católicos podemos decir, pues sí, ¿no? O sea, creemos en Dios, pero realmente dentro, por ejemplo, en este caso del seminario, ¿hay seminaristas que sean ateos? Ah, caray, es una pregunta rara, ¿no? Pero yo creería que no, porque al final de cuentas la vocación es un llamado de Dios a, a poder, digamos, a responder a un llamado a servir, en un encuentro con el Señor. Lo que sí puede haber algo que los mismos documentos de la iglesia dicen, ¿verdad? Las conferencias episcopales aquí en Latinoamérica, dice que puede haber un ateísmo práctico. Es decir, decimos creer en Dios, pero en la práctica de nuestra vida vivimos como si no creyéramos. Es decir, nuestros actos no reflejan la fe, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo, bueno, ahorita venía a mi mente mi párroco, yo soy de Cuernavaca, él me comentaba, en alguna ocasión él lo externó, que él cuando entró al seminario, él entró porque él veía las vestimentas de los curas. O sea, él realmente no tenía como que una intención como de ser sacerdote, ¿no? Sino como de, él quería como que toda la vestimenta, que lo alabara, o sea, como que se sentía rey, vamos, o Ah, sea, ya. esa parte, ¿cómo la podemos interpretar? Bueno, yo creo que eso sí llega a pasar.
que no se, pues uno puede ser creyente, es decir, tener fe, pero no tener una vivencia de fe. Entonces, a lo mejor hemos crecido en una cultura católica, cristiana, algunos van a misa, otros a lo mejor no íbamos. Por ejemplo, yo no iba antes a misa, empecé a ir como meses antes de que sintiera el llamado, ¿no? Ujú. Fue por una experiencia de Dios. Pero ahí es donde a lo mejor uno puede entrar al seminario sin una experiencia profunda de Dios, sino que Dios se valió de cualquier cosa, hasta del, digamos, del gusto por el hábito que traía el monje Sí. que miró el muchacho o la joven y dicen, ah, pues yo quiero entrar al convento, quiero entrar al seminario porque me gusta el estilo del padre como es, o el seminario, o la estructura. Es decir, Dios se puede valer de todo y ya dentro del seminario el joven pues puede realmente activar su vida, su experiencia de un encuentro personal con Jesús. Oiga, padre, perdón. Entonces, sí. Y, por ejemplo, hay un mito, ¿no? Y yo cuando estuve en el seminario, había ese mito también con los mismos seminaristas, que se comentaba precisamente esto, ¿no? En la filosofía te haces ateo, pero en la teología, refuerzas, ¿no? Así lo manejaba, ¿no? No sé por el concepto filosófico y toda esta parte, quizás, a lo mejor la pregunta que comentaba Osva, si el seminarista podía ser ateo, a lo mejor creo quizás por allí, Sí, claro, porque, bueno, ahorita, por ejemplo, el padre comentaba algo bien interesante, ¿no? O sea, a veces el encuentro con Dios se da incluso después, tal vez de haber entrado al seminario, ¿no? O sea, vamos, no es como que una consecuente de la otra, sino que incluso podría ser al revés. O sea, ya encontrarte con Dios estando adentro del seminario. Sí, sobre todo hablando de un encuentro profundo, ¿no? Ujú. Porque a lo mejor, de cierta manera, por vivir en una cultura cristiana, una familia católica, hemos tenido un cierto encuentro, cierto roce con la fe, con Jesús, pero no a profundidad, donde nos lleva a renunciar a todo, a dejarlo todo, a tener la certeza de que Dios está vivo y que Dios está con nosotros. De hecho, una de las experiencias que a mí me regaló la renovación es eso, que Dios está vivo, la existencia de Dios, es decir, Claro. poder palpar y una certeza de fe en el corazón, decir, Dios realmente está vivo, más vivo que yo, ¿no? Sí, claro. Sí. Realmente eso, ¿no? Pero ahorita que decía Eder, ¿verdad? Sobre cómo la teología, la filosofía. De hecho, también hay un dicho en el seminario, ¿no? En los seminarios que dice que la filosofía es la sierva de la teología. Ujú. Eso quiere decir que para poder entender la teología uno tiene que estudiar filosofía, la filosofía que nos estructura el pensamiento y digamos es como un gimnasio mental. Ajá. Donde así como nosotros fortalecemos los músculos del cuerpo, ¿no? Yendo al gym, levantando pesas para el tríceps, para el bíceps. Entonces nosotros, la filosofía, las diferentes ramas de la filosofía, que son bastantes, ¿no? Filosofía del conocimiento, de la ciencia, Diferentes del ramas. lenguaje, sí, Ujú. diferentes ramas, te llevan a ejercitar la mente, ¿no? Por eso te estructuran la mentalidad, te dan un pensamiento más lógico, y te ayudan a entender más, digamos, el sentido de las cosas. Recordemos que las ciencias, pues la ciencia estudia las causas por sus primeras causas, las cosas por sus primeras causas. Digamos, la ciencia estudia lo que ve, lo palpable. En cambio, la filosofía estudia las cosas por sus últimas causas, va a la esencia, a lo ontológico, a lo más profundo del ser, ¿no? Por eso a veces también algunos medio se les complica la filosofía Sí, sí. porque es algo más, Sí. más abstracto, Claro. pero realmente yo creo que hay diferentes corrientes también de filosofías. Y podemos ver ahí cómo también la misma razón te puede llevar al conocimiento de Dios. Fíjate que el Catecismo de la Iglesia, en su primera parte introductoria, él habla sobre cómo Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de Dios. De hecho, así se llama, ¿no? El hombre es capaz de Dios, así se llama la acepción introductoria del Catecismo. Y podemos hacer dos preguntas, que es el compendio. Una es si el hombre puede llegar al conocimiento de Dios por el solo uso de la razón. Entonces, O sea, razonando. O sea, ajá, Sí, por el solo uso de la hombre, razón. ajá, el hombre puede encontrar a Dios solo con el raciocinio. Ajá, solo por el Ok. uso de la razón. Aquí la respuesta puede ser un sí
Y la respuesta puede ser un no, de acuerdo al enfoque. Sí, el hombre puede llegar al conocimiento del ser trascendente, de la divinidad, así como, digamos, en términos filosóficos, de Dios, ¿no? Del ser supremo, por el solo uso de la razón, pero llega a entender que hay un ser superior que ha creado cuanto existe, o que hay una divinidad, alguien trascendente más que el hombre, ¿no? Hasta ahí llega. Es decir, la razón le da a entender que hay algo más allá de uno, que hay un ser superior que al que llamamos Dios. Pero no podemos, por el uso de la razón, llegar al conocimiento del Dios de la revelación. O sea, del Dios del que nosotros creemos. Entonces, ¿cómo llegamos cómo podemos conocer al Dios de Jesucristo, al Dios de la revelación en el que queremos? Pues únicamente por eso, porque Dios se ha revelado. Aquí entonces podemos entender dos cosas, cómo a lo largo de la historia, el pueblo, es decir, todos los pueblos, si nosotros estudiamos la historia desde el hombre primitivo, tiene un sentido de trascendencia. Hay un espíritu religioso de algo superior. Es decir, hay algo en él que lo lleva a pensar en el trascendente, ¿no? Por eso también el catecismo de repente dice que Dios puso en el hombre el deseo de Dios, el deseo de conocerlo, amarlo y servirlo. Por eso el hombre siempre tiende hacia lo trascendente, hacia la divinidad, ¿no? En este caso, cuando el hombre busca dar una explicación del trascendente, lo que cae es en el mito. Por eso las diferentes, digamos, expresiones religiosas de los diferentes pueblos a lo largo del mundo, de las épocas, lo que han hecho es un mito. Por eso le llamaron Dios al sol, a la luna, a las estrellas, a los ciclones, a los fenómenos naturales. Pero nosotros ya desde la, digamos, desde la fe, entonces lo que nosotros creemos no es en un mito, sino en algo revelado. El mito va del hombre hacia Dios, el hombre que trata de explicar la divinidad, y la revelación es Dios hacia el hombre, Dios que se revela, se da a conocer a su pueblo, se da a conocer a nosotros, y por eso podemos entender la divinidad. Aquí podemos entonces ver dos ramas de estudio, una a nivel filosófico, lo que se llama teodicea, que es el estudio del trascendente, pero no, digamos, por el uso de la razón, y la teología, el estudio del trascendente de Dios, pero por medio de la revelación, Dios que se comunica. Sí, claro, yo estuve un tiempo también en el seminario, fue en el seminario menor, cabe aclarar, pero sí estuve un año aproximadamente, y justamente tuve un profesor, él era muy bueno para las matemáticas, era un cerebrito. Él estuvo en el seminario, pero él, a pesar de que o sea, era profesor en el seminario, estuvo en el seminario, él ya no era creyente, él ya no practicaba, o sea, él ya era ateo completamente, ¿no? Y él así se manifestaba, o sea, como ateo, agnóstico. Ahorita vamos tal vez a definir un poquito, ¿no? Estas dos vertientes, pero él ya como que no creía, pues, ¿no? En la existencia de Dios. Esto es justamente lo que usted comentaba, ¿no? O sea, se queda como que en el raciocinio de Dios, o a qué se deben como que estas situaciones. Pero yo creo que precisamente y nació, ¿no? de este podcast, o que analizamos el tema, porque en la actualidad la gente está volviéndose atea, ¿no? O hay mucha gente atea. Entonces sí necesitamos, pues no sé si sea dar respuesta o dar un poquito de claridad sobre esto para precisamente aterrizar, ¿no? A lo que, pues lo que es Dios, ¿no? Y parte de eso, ¿no? Comprender qué es Dios, o no sé, definir, no sé, porque podemos hablar de definir, pero creo que no podemos definir a Dios, ¿o sí? Bueno, podemos a Dios definirlo, conocerlo a través de sus atributos, ¿no? Es decir, de lo que es. Pero de hecho, cuando hablamos de Dios, por ejemplo, no podemos hablar de Dios como bondadoso, sino más bien Dios es la bondad. O Dios tampoco es amoroso, Dios es el amor. Él es el ser, ¿verdad? Y de hecho, también, bueno, cuando se habla de teología, hablamos de Dios como un ser simple. Vámonos a un punto bien importante, ¿no? Porque estamos hablando cuestiones, pues sí, ya más teológicas, un poquito más avanzadas, pero vámonos a la vida cotidiana, ¿no? Digo, porque justamente creo que para eso, o en eso nació este podcast, porque
creemos firmemente en esto, ¿no? O sea, sí, nosotros ya estamos en la iglesia y bueno, de cierta manera llevamos una vida, o tratamos de llevar una vida en Cristo, en Jesús, con el Espíritu Santo, ¿no? Como carismáticos, pero ¿qué hay de las demás personas que no están aquí, ¿no? O sea, que no, y es a las que queremos justamente alcanzar. Así que si tú estás escuchando, viendo esto, pues justamente eso es para ti, ¿no? Porque creo que ya hay mucho contenido para cristianos, católicos, evangélicos, no sé, de diferentes denominaciones, pero es para los que están adentro, ¿no? Y para los que están afuera, justamente a veces pueden tener este tipo de dudas, ¿no? O sea, la existencia de Dios, pero en la vida cotidiana, en la realidad, vámonos en el trabajo, en el día a día, ¿cómo podemos llevar, ¿no? O sea, vamos, esta esencia de que Dios verdaderamente existe. En mi trabajo, yo quisiera compartir eso brevemente. Yo trabajo en un periódico local, es un medio de comunicación local, pero dentro de una de las vertientes que tiene este periódico es la nota roja, ¿no? Y de repente, pues hablar como que cuestiones de Dios, pues se complica bastante porque de repente yo pienso como que la mente tal vez de mis compañeros, pues no está Dios, ¿no? O sea, no hay Dios, justamente porque pues están acostumbrados a ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Como que sangre, muertos, y pues de repente llevar, ¿no? El mensaje pues se tornó un poquito complicado, ¿no? O sea, ¿cómo le hablamos, ¿no? Tal vez a todos ellos que Dios existe. Justamente el 12 de diciembre pasado hubo una celebración por el Día de la Virgen, ¿no? El Día de la Virgen de Guadalupe. Y fue bastante complicado porque pues el poder compartir el evangelio ahí, aparte de eso, estaban inaugurando unas instalaciones en las cuales estamos ahorita. Y realmente el padre llegó a bendecir el lugar. Y todos mis compañeros pues estaban burlándose, ¿no? Incluso del sacerdote, ¿no? De lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cómo podemos llegar en esa vida cotidiana? Porque es la realidad de muchos, o sea, es la realidad de muchas personas. O sea, ¿cómo le dices a una persona que tal vez ha visto, en este caso yo creo que es muy fuerte, pero que ha visto un cadáver que fue asesinado a balazos, pues que Dios existe, que Dios es real? O sea, ¿cómo le hablamos de Dios? Fíjate que tú, eh, nos enfrentamos a una situación que de hecho que siempre casi la historia es cíclica, ¿no? La historia se parece que el hombre va repitiendo las cosas. Una, yo te diría primero es que en el fondo el hombre en su corazón siempre está el deseo de Dios. El hombre va en búsqueda de la felicidad. Es decir, yo cuando voy en búsqueda de la felicidad, de mi plenitud, inconscientemente voy en busca de Dios porque es la criatura que va en busca de su origen, de su fuente, que es el creador, ¿no? Aunque no seamos conscientes. Pero el hombre a veces vive fuera de sí mismo y realmente en una oscuridad profunda. Realmente uno tendrá que, digamos, es como una claridad del conocimiento. Si vamos, por ejemplo, a, a Platón, cuando habla del mundo de las ideas, ¿no? La caverna y todo eso, el hombre que vive en una caverna, lo que ve es sombras, no ve una realidad ni ve la verdad, ocupa salir de la caverna para ver la realidad. Entonces, a veces el hombre realmente vive en la oscuridad de su pecado, en la oscuridad de su dolor, en la oscuridad de su ignorancia. Por eso, en términos filosóficos, no religiosos, la ignorancia es un error. Y la ignorancia conlleva al hombre a la destrucción. Por eso el hombre tiene que ser iluminado por el resplendor de la verdad. Y eso es algo que en nuestra actualidad está, digamos, muy diluido porque pongámonos a pensar, ¿quiénes realmente en nuestro ambiente, en entornos, te toma un tiempo para reflexionar, para ejercitar el cerebro, ¿no? No, las redes sociales nos tienen Sí. tontos, los TikToks, las películas, vivimos distraídos y fuera de nosotros. Entonces no tenemos un tiempo para reflexionar, pero al final de cuentas hay un vacío en el corazón que nada lo podrá llenar. Eso le pasó a San Agustín. Él iba por un lado y por otro, buscaba y hacía y cayó en miles de cosas desordenadas hasta que siente el vacío profundo de su ser y ve en esa búsqueda se da cuenta que lo que buscaba estaba en su interior, que era Dios, ¿no? Entonces hay una conversión en él y todo eso, ¿no? Pero
hacia hay filósofos, el existencialismo que surge después de las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, surgieron filósofos existencialistas que se llaman niquilistas o pesimistas, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, Nietzsche o Jean-Paul Sartre, que apoyados en Schopenhauer, decían toda una filosofía pesimista. ¿Por qué? Yo recuerdo esto ahorita que tú dices, van mis compañeros y ven el cuerpo, toman fotos, toda la muerte, la destrucción, el sufrimiento que de repente se puede, digamos, uno puede quedarse como indiferente, ¿no? Ante el sufrimiento humano. Pues el pensamiento nihilista de Nietzsche y de Jean-Paul Sartre surge de la experiencia de haber vivido las guerras, ¿no? El sufrimiento, la muerte, el dolor. Y ese sufrimiento y dolor a ellos los ha llevado a cerrarse, digamos, a la existencia de Dios, ¿no? De hecho, Nietzsche, en su filosofía, dirá que tiene que surgir un superhombre. Ese superhombre, pero únicamente para surgir, tiene que matar a Dios de su vida. O sea, tienes que aniquilarlo, ¿no? Claro. Entonces muere Dios, entonces vive el superhombre, ¿no? Bueno, cuentan también la historia que ya al final de sus vidas Nietzsche él muere de sífilis. Y eso provoca provoca locura, ¿no? La sífilis ya en un grado produce locura, y dice que él escribe a su hermana y le dice que no crea todo lo que escribió. No, qué fuerte, ¿no? No, pero fíjense, padre, que a lo mejor podemos decir, ya hace rato estaba leyendo un poquito sobre toda esta parte, hay una comunidad de científicos, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces el ateo busca, que se le dé una prueba científica, que se le dé una prueba, ¿no? De que realmente Dios existe, y eso es lo que el ateo está esperando. Y leía eso, ¿no? Que la ciencia no puede llegar a comprobar la existencia de Dios por métodos científicos. Entonces, también... ¿Pero por qué no puede? Porque la ciencia es limitada. Sí, exactamente. La ciencia es limitada. La ciencia no parte de nada, siempre parte de algo ya existente, ¿no? Ok. O sea, es como dices, es que ahora los científicos pueden no sé, hacer un niño in vitro, cosas así. Sí, pero ellos parten de un esperma y parten de un óvulo. Claro. Ya creados. Ellos no lo crearon. Precisamente lo que siempre, o sea, el punto yo creo que de los científicos, cuando intentan probar a Dios, llegan a eso, porque Él es el origen, ¿no? Entonces buscan ese origen, ¿no? Entonces, siempre, digámoslo, la ciencia te va a llevar a eso, porque va a llegar un momento en donde no vas a poderlo comprobar con método científico y todo, y vas a tener que, dicen por ahí, ¿no? Justificar que esto fue por obra pues, de un creador. Sí, porque el método científico, al final de cuentas, es el método basado en lo experimental. O sea, yo lo experimento en el laboratorio y me compruebo que realmente esto es así, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes experimentar que Dios existe, no? Claro. No hay forma, ¿no? Sin embargo, no es irracional el poder, digamos, la fe en la existencia de Dios. Recordemos la encíclica Fe y Razón del Papa Juan Pablo II, ¿no? Donde, o sea, no está peleada una con la otra. No, y fíjate, de hecho, ahorita que hablamos de esto, yo he pensado que hubo un tiempo donde siempre había como un conflicto entre fe y razón, ¿no? Pero yo pienso que en este tiempo se ha superado mucho entre digamos, la razón y la fe. De hecho, algunos nos ven a nosotros los católicos como muy ignorantes, pero los ignorantes son ellos, porque la mayoría de los científicos, científicos fueron grandes católicos y grandes santos. Claro. Y las universidades se dieron en los conventos. El método de estudio se dio en la iglesia. Las grandes universidades las creó la iglesia, ¿no? Es decir, quien enseñó a estudiar, a filosofar, a pensar. Por eso en los países, digamos, que tienen dictaduras, ahorita, digamos, en Latinoamérica, una de ellas Nicaragua, ¿no? En China, por ejemplo, que tiene un sistema comunista, siempre la iglesia es perseguida y es callada. ¿Por qué creen? Pues porque la iglesia hace pensar al hombre.
a sus fieles, es decir, les hace ver lo que es la dignidad, lo que es el pensamiento, lo que es la libertad y todo eso, ¿no? Es decir, no creemos a ciegas. O sea, tenemos, aunque la fe, la razón nos lleva a entender más allá, y es la fe donde entra y nos ayuda a entender todo aquello que Dios ha hecho, ¿no? Pues por eso, por ejemplo, yo pienso que en nuestro tiempo, ni siquiera los argumentos de los jóvenes o de que alguien que sí sea ateo, agnóstico, ya es la razón. Antes había realmente digamos, un debate entre un católico y un no católico, o en un católico y una ciencia a través de debates, digamos, de la razón, académicos, buenos. ¿Cuál es hoy el fundamento de los demás? Se llama relativismo, subjetivismo. Relativismo, sí, Sí, claro. exacto. Porque incluso yo he encontrado gente de iglesia que ahora relativiza todo. Y de verdad, esto pasa en algunos lados que yo he escuchado, no voy a decir en dónde, pero sí, por ejemplo, el simple hecho, ¿no? De que a veces te reúnas a tomar con tus amigos, ese tipo de cosas. A lo mejor una cerveza, 2 cervezas, dices, bueno, ¿no? Pero he conocido cristianos católicos que incluso Que dicen, se echan el cartón. todo, pero que dicen, o sea, eso es lo de menos, que dicen que si tú estás feliz haciendo eso, Dios está feliz. Sí. Es que mira, yo pienso también es que a veces es como los extremos, ¿no? Hemos querido tanto presentar un Dios amor, que cuando yo presento un Dios amor, creo, es que si Dios me ama, Dios me va a solapar todo lo que yo quiera, ¿no? Es que eres mi compa, eres mi amigo, gracias, ¿no? Tú me entiendes en todo. No. O sea, Dios es amor, Dios nos ama, pero como nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Una vez que el hombre entra en la fe y se encuentra con el amor divino, entonces uno también se enamora, y este amor exige, ¿no? Es como un matrimonio. Una vez que Claro. tú te casas, ¿Osvaldo, estás casado, no, verdad? No, todavía no. Pero bueno, estás bien, estás bien. Pero el día que te cases exige, o sea, hay una exigencia, es ese pacto, esa alianza, ¿no? Entonces, el hombre también, yo creo en Dios, creo en Jesús, entonces Dios me ama. Pero si yo amo a Dios, también eso me exige. Y me exige, dice el Catecismo de la Iglesia, que la fe es el asentamiento de mi voluntad, de mi persona, hacia las verdades de Jesús. Quiere decir que si yo creo en Jesús, yo creo la moral de Jesús, yo creo sus sentimientos sobre el matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces nosotros hemos relativizado eso y nos hemos basado en puros sentimientos, ¿no? Vimos una sociedad basada en sentimientos, tan así que si yo me siento, no sé, una cucaracha, pues soy una cucaracha, ¿no? Y si me dices algo, te puedo demandar y es una discriminación, ¿no? Sí, brother, ¿te has topado con esas situaciones de relativismo? Sí, claro. Yo creo que, y más en estos tiempos, ¿no? La gente hace lo que quiere y piensa que está bien, ¿no? Y claro que sí, yo recuerdo ahorita, ¿verdad? Antes de entrar a esta parte, yo recuerdo que en el seminario, nos dieron un librito precisamente de que se llamaba las 7 pruebas de Dios desde la razón. Y yo quiero mencionar alguna de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que tenemos la oportunidad, yo recuerdo que iban desde la razón, desde lo científico, sin nada de religión. Me acuerdo una de ellas que era el movimiento. Y con eso puedes tú explicar la existencia de un creador, de un Dios, el movimiento, ¿no? Okay. Y hacían ejemplos si hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de un motor, cómo un motor necesita muchas piezas para provocar el movimiento. También, por ejemplo, la que me acuerdo ahorita, porque pues, no nos va a dar tiempo de explicar todo, es la del artista. Si tú ves una obra, vaya muy famosa, como la Mona Lisa, tú la miras y te hace alusión, ¿no?, a un artista. Entonces sabes que hay detrás alguien que la creó. Y entonces nos decía, mira la creación, y eso no lo puede hacer la coincidencia, ¿verdad? Tiene que haber algo atrás que hizo toda esta parte de la creación. Y así venían más ejemplos, ¿no? Okay. Entonces era muy interesante cómo a través, y no tocaba nada de religión, ¿verdad? Sino que pura razón,
y cómo sí puedes llegar al entendimiento de la existencia pues, de Dios. Entonces estamos de acuerdo que sí se puede comprobar la existencia de Dios sin necesidad de involucrar a la religión. Bueno, dentro de la filosofía, por eso te digo, existe la teodicea, ¿no? Que es, digamos, la rama de la filosofía que estudia la existencia de Dios. Ahorita me hiciste recordar una misa, fíjate, me pidieron que celebrara la misa de graduación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad, de la UABC, ahí de Baja California, ¿no? Ok. Donde yo soy. Y fue un templo muy bonito ahí en mi diócesis. Entonces yo empecé mi homilía así en este momento. Jóvenes, quiero decirles que este hermoso templo fue un regalo de Dios. Un día hizo mucho viento, mucho calor, y el templo se formó. Entonces todos se me quedan viendo, ¿no? Digo, si ustedes les digo eso, van a decir que el padre está loco, ¿no? Porque no puedo creer, yo veo este templo hermoso y ustedes saben que detrás de este templo tuvo que haber un arquitecto que refleja la mentalidad, la creatividad y todo eso del arquitecto que construyó el templo, ¿no? Bueno, si no somos capaces de creer que el templo se creó por sí solo, ¿cómo somos capaces que todo el universo y toda la creación se creó por sí sola, ¿no? Lo que habla Elder ahorita está hablando de lo que en la cosmología se llama, o por ejemplo, dentro ya de la fe, las pruebas o las vías cosmológicas de la existencia de Dios. Y de que las más famosas son las vías de Santo Tomás, 5 vías. La primera que hablaba se llama la vía del motor inmóvil. Entonces habla sobre el movimiento como digamos, como si pusiéramos esas fichas de ajedrez. Entonces, una tumba a otra. Entonces hay un movimiento que causa el movimiento de otro, y este movimiento causa el movimiento de otro, y de otro, y otro atrás, así infinitamente. Dice, pero si nos vamos hacia atrás, no podemos llegar hasta el infinito y decir, hey, ¿dónde empieza esto? Sino, en la lógica sabemos que hubo un dedo, que una fuerza que le movió. Ese algo que le movió, ese algo es Dios, la divinidad. Entonces, ese se llama el motor inmóvil porque es el motor que le da movimiento a todo, pero al mismo tiempo no es movido por nada. Es una característica de Dios. Y otras de ellas es la causa incausada, que es, por ejemplo, tú eres la causa o el efecto, causa y efecto, ¿no? Tú eres el efecto de tus padres son la causa de ti. Ya tú algún día tendrás causa de tus hijos, ¿verdad? El efecto tuyo será los hijos. Pero tus papás son efecto de la causa de tus abuelos. De los abuelos. Sí. Así es. Pero tus abuelos son efecto de tus bisabuelos. Entonces dice Santo Tomás, si nos vamos así, no podemos irnos ante el infinito. Tiene que existir una causa que sea la causa de todo, pero que sea incausada. Por eso es la causa incausada. Es la causa de todo, pero no es causado por nada. A eso le llamamos Dios. Muy bien. Eder, ¿has dudado en algún momento de la existencia de Dios? Yo creo que sí, ¿no? Y es parte del proceso. No podría definir que dudado. Yo creo que son momentos de crisis espiritual en donde pues sí te sientes abandonado, ¿no? O sea, a lo mejor no que no exista, sino que más que dudar de su existencia, como que me siento abandonado, porque precisamente pasa eso, ¿no? Que sientes que como que Dios no está ahí. A lo mejor la existencia sí, tengo la certeza de que está, de que existe, pero no la certeza de que esté pues todo el tiempo aquí conmigo. Eso es lo que muchas veces me entran las dudas, ¿no? Pero de su existencia como que un poquito he comprendido que él está, ¿no? Él es. Ok. Entonces, en la prueba, por así decirlo, ¿no? Cuando experimentas, no sé, una dificultad, algo que pasó, pues de repente no lo percibimos, ¿no? Sí. Nos cuesta, ¿no? ¿Cómo manejar estas situaciones, padre? Porque yo creo que muchas veces, o sea, tú dices, quiero conocer más de Dios, ¿ok? Pues bueno, tengo tal vez a mi mamá con cáncer, a mi papá con alguna otra enfermedad o desempleado, no sé, o yo mismo estoy desempleado. Le pido a Dios, pero vale, siento que nadie me escucha. O sea, siento que estoy hablando al vacío, ¿no? Porque no pasa y de repente me pasa otro problema, otra dificultad. ¿Cómo solucionamos nuestra? Bueno, mira, ahorita que hacías la pregunta,
Yo dije, me hará hacer la pregunta a mí si yo alguna vez he dudado de la existencia de Dios. Ok. Bueno, sí, cuando era más chico, no adolescente. Yo creo que hay momentos difíciles a veces cuando nos enfrentemos, por eso el existencialismo nihilista llega en ese sentido de decir, no existe Dios, ¿no? La vida es un sufrimiento, la vida es una náusea, diría Jean-Paul Sartre, ¿no? Hemos nacido condenados para la muerte. Es como haberse subido un carro sin frenos y vamos hacia el precipicio sin poder hacer nada. Entonces, pero cuando la vida se vuelve así, es decir, nihilista, pesimista, mi vida no tiene un sentido, entonces, ¿qué pasa? Perdón, la muerte no tiene un sentido, entonces la vida tampoco lo tiene, porque nacimos para la muerte, no para la vida, según el pensamiento nihilista de Jean-Paul Sartre. Claro, es por eso cuando enfrentamos el sufrimiento, nosotros sentimos la frustración y creemos que Dios no existe, porque creemos que todo cuanto acontece es obra de Dios. Y ahí hay un problema que a veces no nos han educado bien y nos han hecho daño cuando nos dicen, es que Dios así lo quiere, es que Dios así lo hizo. No todo lo hace Dios así. Dios le ha dado libertad al hombre, entonces a veces yo sufro las consecuencias, ya sea de mi pecado, de los pecados de la humanidad, de los que están a mi alrededor, y a veces suceden cosas que Dios no las quiere, ¿no? Pero es como decir, Dios quiere que atropellaran al de la esquina por un borracho que se fue de parranda, se desveló, tomó irresponsablemente y fue y atropelló a un pobre inocente que se iba levantando su trabajo. No fue, Ok. no fue creencia de Dios, ¿no? Pero uno siempre culpa al otro, uno busca la culpa al otro. Entonces, sí, ciertamente de pequeño sí llegué yo a dudar de Dios, ¿no? Ante el dolor, ante el sufrimiento. Dios no me escucha, Dios no me oye. Entonces, si no me escucha y no me hace caso, no existe, ¿no? Entonces, a lo mejor así deberían decir los papás a los niños, ¿no? No me haces caso, no existe, ¿no? Quítate. Pero yo creo que, mira, y aquí ya entramos en, digamos, en un terreno más ya teológico, Ok. más que filosófico. Y en la teología, en la fe en Dios, es Dios que se revela. Y este Dios que se revela, quien lo revela es el Espíritu. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento del Padre, del Hijo, porque el Espíritu nos ha revelado. Por eso la carta a los Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu nos debe aclamar a Dios como más Padre. Entonces, esta revelación del Espíritu es como se nos quita un velo y miramos otra realidad. Ok. Y este nos da una certeza de fe que es como un sello profundo en el corazón, donde tiemble, llueve, te mueras, te caiga lo que caiga, tú dices, Dios existe. ¿Por qué? Porque hay una experiencia profunda que ha marcado tu vida que ya nadie la puede borrar. Nada, ni aunque se parezca una nave espacial encima de nosotros, ¿no? Yo creo en Jesucristo porque es una verdad ya existencial o una experiencia trascendente que ha marcado mi vida, ¿no? Entonces, Trascendental. así es. Entonces, y yo creo que cuando nosotros no tenemos esa experiencia profunda de Dios, esa revelación de Jesús en el corazón, entonces cualquier viento de doctrina, cualquier tormentita que venga sobre nosotros, cualquier llovizna nos hace dudar que Dios existe, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Pues falta de madurez en la fe, falta de profundidad en el encuentro con Jesús. De hecho, se hizo muy viral hace poco tiempo, ¿no? De este niño que le preguntaba al Papa Francisco, no sé si recuerdan, que llegó y le preguntó que si su papá se había ido al cielo porque él era ateo. Y creo que llegamos, ¿no? Ya a este punto en donde, pues, yo pienso que también es un don, ¿no? Es el poder creer, pues es un don. Entonces, también depende de lo cuánto estés abierto, cerrado de corazón, pero la gracia de Dios, pues, ahí va a llegar a tu vida, ¿no? Eh, y le decía al Papa Francisco, pero no, pues no lo sé, pero sí tengo la certeza de que, pues, tú estás en el corazón de Dios. Entonces, creo que es bueno decirlo. El Señor, como decía el Padre, es una gracia la que recibimos y creo que es aquí ese momento, ¿no? En donde tenemos que empezar a abrirnos, empezar a aceptar al Señor y dejar que Él vaya
pues haciendo su obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien, viviendo la experiencia de lo trascendental, como decía el padre, ¿no? Creo que justamente son las herramientas necesarias que tenemos nosotros, pues, para poder encontrar a Dios. Y es que yo creo que al final de cuentas todos buscamos creer en algo. O sea, creo que todos buscamos o tenemos esa necesidad como de decir, quiero creer en esto, ¿no? O sea, llámese lo que se llame. Sin embargo, sabemos pues que al final lo que llena el corazón, pues es Dios, ¿no? Dice San Agustín, ¿no? Te busqué en todos lados, ¿no? Y estabas tan dentro de mí, ¿no? Y creo que justamente a veces lo buscamos en cosas materiales, lo buscamos en otros dioses con D minúscula, ¿no? Lo buscamos en otras, en el trabajo, buscamos llenar ese vacío porque al final de cuentas estamos deseosos del amor de Dios, ¿no? Y creo que finalmente lo encontramos cuando vivimos estas experiencias, ¿no? Y justamente por eso queremos invitarlos, ¿verdad? Que si tú estás pasando esta situación, si tú estás viviendo algo tal vez en donde estás buscando, pues que justamente trates de llegar al corazón de Dios, ¿no? Trates de llegar al corazón de Jesús a través de una experiencia. No te digo específicamente de la renovación carismática, pero sí en una experiencia de Dios, ¿no? Que tal vez pueda tocar tu corazón, tal vez en alguna iglesia cercana, tal vez no sé, acercándote con algún compañero. A veces tenemos compañeros de iglesia y los tenemos ahí a un lado, ¿no? Y a lo mejor preguntarle, ¿no? Algo de cómo poder encontrarte con Dios, ¿no? Entonces creo que esa es la conclusión, ¿no? O sea, necesitamos y esperamos más de Dios, ¿no? Entonces, no sé, algún último comentario, padre Eder, que quieran compartir. Bueno, yo creo primero que en esta búsqueda trascendente en la felicidad del hombre, lo que le hará feliz sin que él sea consciente, son tres cosas que la filosofía va marcando, ¿no? En sus estudios. Es la verdad, la bondad y la belleza. En estas tres áreas, digamos, del conocimiento o de la vida, ¿no? Filosóficamente, antropológicamente, el hombre se va a realizar cuando encuentra la verdad, cuando encuentra la belleza y cuando encuentra la bondad, ¿no? La bondad de su ser. Yo creo que en este tiempo también, no, más que un ateísmo, mucha gente en nuestra sociedad va viviendo, digamos, otra vez experiencias, por así decirlo, arcaicas de espiritualidad, ¿no? El amuletito, que la energía, que las vibras. Me da no me da risa, sino me cuestiona cuando un católico dice, ay, te mando vibras. ¿Cuáles vibras? Nosotros no creemos en esas idioteces, ¿no? Pero realmente la necesidad de una espiritualidad o de Pues se dice algo. mucho, manifiéstalo, ¿no? Sí, no, eso, Lo decreto. decreto, también sí, es lo una decreto. estupidez, pero bueno. Lo que yo te quiero decir es que al final de cuentas, todo esto, digamos que el hombre ha superado a través de la reflexión, del pensamiento, de la elaboración, digamos, de una madurez de la razón. Hoy en nuestro tiempo muchos se saltaron, pero sí siglos hacia atrás para llegar a un hombre primitivo donde le llamaba, donde creía que la tierra o el árbol o el sol le daba una fuerza, una energía, ¿no? Eso realmente habla de una ignorancia, ¿no? Una ignorancia y una falta del desarrollo de la razón, ¿no? Por eso, realmente cuando uno se topa con la razón y desarrolla su pensamiento crítico, no llega, digamos, al desconocimiento de Dios. Por eso la carta a los romanos, y con eso termino, dice San Pablo, los paganos no tienen justificación al no creer en Dios, porque habiendo las obras del Creador, debieron de haber visto la mano creadora, es decir, la mano del Creador. Sin embargo, en su ceguera le llamaron al Dios, al árbol, a la estrella, a las energías y todo eso, ¿no? Es lo que a veces hace hoy la gente, ¿no? No tienen justificación. Andan creyendo en una pulserita roja con un ojo de venado y no creen en el Creador. Si no creen en el trascendente, ¿no? Eso es más irracional. Ok. Sí, Eder, pues yo solamente cierro con esta parte, ¿no? El hombre tiene el deseo de encontrarse con Dios, a darse esa oportunidad de entrar en esa sintonía, conocer a Dios, buscarle. muy bien. Pues bueno, creo que con esto cerramos este
primer capítulo del podcast de comunicaciones. Y pues nada, invitarlos a que puedan seguir escuchando los siguientes capítulos y pues nos vemos en la siguiente.